Bueno, cuando todos en la congregación o cuando estamos conectados, estamos dispuestos para algo que el Eterno nos llame a participar porque es una bendición del Todopoderoso. Yo sé que muchos hermanos que nos escuchan, tal vez unos están en el trabajo con su celular, sus audífonos, otros están tal vez haciendo algunas cosas, pero tienen prendido su celular, su computadora y están escuchando. Pero tal vez hay otros que están sentaditos allí también con su celular o su Biblia en mano para participar de la lectura de la palabra del Eterno. A mí a veces me gusta que los hermanos participen en la lectura de la palabra de la Torá. Y en este día quisiera así que los hermanos que tienen su Biblia las tengan en su mano o su celular y cuando comience a citar y a decir el hermano o hermana que tenga su Biblia o su celular pueda leerme este texto, pueda hacerlo. Quiero que todos participemos de esta bendición del Eterno porque la Torá es para todos y es bendición del Todopoderoso. Voy en este momento a dar la bendición por la lectura de la Torá. Barú atá Adonai, Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu torato. Barú atá Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y concediste la Torá. Amén. En esta mañana estamos estudiando el libro del patriarca Job. Siempre que tenemos esta oportunidad, aquí encontramos mucha palabra muy maravillosa para todos nosotros cuando nos la aplicamos para bendición y no vamos a decir lo que está hablando allá el hermano, ese es para mi esposo, ojalá que él estuviera escuchando, para mi esposa o para mi hijo o para Julano. La palabra del Eterno es para todos y qué bueno que yo pueda decir qué bendición esta palabra que estoy escuchando es para mí, para la edificación mía, para yo aprender cada día a salir adelante. Bueno, el pasaje que nos corresponde en este día es en el libro de Job, el capítulo 16. Estamos estudiando este capítulo y voy a leer desde el verso 9 hasta el 22, que nos corresponde esta parte en el día de hoy. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia, dice la palabra del Eterno. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hicieron mis mejillas con afrenta, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Elohim al mentiroso, y en manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura,
oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Elohim derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Elohim como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino donde no volveré. Amén. Este pasaje que hemos tomado, que estamos estudiando, titula acá al principio, Job se queja contra Dios. Que dice este pasaje, Job se queja contra Dios. Vamos a hablar en esta mañana sobre las quejas. Tal vez preguntamos qué es queja. A veces el queja es muchas veces no estar de acuerdo, muchas veces uno ponerse a hacer reclamo a otra persona por algunas cosas que hay en uno que no gustan. Entonces, la persona se queja. Si nosotros preguntásemos sobre la queja, ¿usted se ha quejado en su vida algún día? Todos nos quejamos de una manera y de otra por alguna circunstancia. El que está bien se queja porque está bien. El que está mal se queja porque está mal. El que tiene buen empleo se queja por su empleo. Y el que no tiene se queja porque no tiene empleo. Muchas veces en la familia, la dama se queja contra sus hijos, que son desobedientes, que no le colaboran en casa. Muchas veces el esposo se queja contra la esposa, no lo atiende bien cuando llega de su trabajo, no le tiene su ropa arreglada, no le tiene la comida cuando llega, bueno, por alguna cosa se queja. La esposa se queja contra el esposo, no la trata bien, no le ayuda. Bueno, hay muchas cosas por las cuales nosotros nos quejamos. Entonces, decimos en esta mañana, pertenecemos a la tribu de quejar. Que a veces por todo nos quejamos en la vida. Nos quejamos por una cosa y nos quejamos por la otra. A veces nos quejamos en la congregación, que el pastor no nos visita, nos quejamos, que el pastor no nos llama, que el líder aquí, que el pastor acá, que la congregación allí. O sea, por todo vivimos quejándonos de una manera y de otra. Pero miramos en esta mañana que la queja de este patriarca es muy diferente a las quejas sencillas que muchas veces tenemos nosotros en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas por qué quejarnos que son profundas. Por ejemplo, a veces nos sentimos solos en la vida. Cuando usted se siente solo o sola en un momento difícil, se queja por sentirse sola o solo. Estoy en un momento difícil, me siento solo, me siento sola y no tengo quien me ayude. Yo pienso que la queja del patriarca era porque él, a pesar
o sea, a través de su enfermedad, de su sufrimiento, de su dolor, él se sentía solo. Su esposa lo había dejado a causa de su enfermedad. Su familia, porque yo pienso que él tenía familia. La familia de la esposa, sus amigos, todos lo habían abandonado. Entonces él se sentía solo. Y al sentirse la persona en soledad, viene el sufrimiento. Comenzó a sentirse solo y a sufrir y a pensar. Y él le dice en este pasaje, cuando él dice que él tenía sus posesiones, él tenía de qué vivir, él estaba muy bien. Pero de un momento a otro lo perdió todo, perdió sus hijos, perdió su familia y quedó solo. A causa de estar solo, se siente angustiado. Mire, la soledad produce angustia, una persona angustiada. También se siente sufrimiento a causa de su enfermedad, viene el sufrimiento. Y entonces viene el dolor, porque no era cualquier enfermedad que tenía el patriarca. Que el Eterno nos libre, nos guarde de una enfermedad de esas. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por un momento de estos, de una enfermedad tan cruel, vamos a decir. El dolor era tan terrible que dice que su rostro estaba inflamado y también dejé de llorar y sus párpados estaban entenebrecidos, hinchados, su rostro de llorar, de ver la condición en que estaba. ¿Le ha pasado a usted esto? Entonces, a causa de esto, del sufrimiento, del dolor, entonces viene la aflicción. Y cuando viene la aflicción sobre la persona, sobre el ser humano, ya piensa que ya hasta ahí llegó todo. Escuchábamos en el Shabbat al pastor Jacob hablando sobre lo que es la aflicción, que es terrible, y nos contaba que él pasó por ese momento, un momento de aflicción dura, que en ese momento él lo único que deseaba era la muerte. Y es donde el ser humano se siente desamparado y no quiere escuchar nada. Y se me vino a la mente cuando decía que cogió la moto y cogió por el lado de Mesitas del colegio donde está el salto de Tequendama, donde ese salto es testigo de cantidades de personas que en medio del dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia, vino la aflicción y allí terminaron sus vidas lanzándose a ese abismo. No sé si ustedes hayan pasado por ahí y conozcan ese lugar, yo lo conozco y es un lugar fantasma. Allí hay un edificio y en ese edificio es un edificio como un fantasma y muchas personas dicen, no se sabe, que allí se escuchan ruidos, se escuchan gritos, se escuchan clamores. De toda manera, es un lugar donde han llegado muchas personas llenas de aflicción. Entonces, ¿por qué digo que Job se quejaba? Porque él se sentía afligido.
Y miremos que sí, en el capítulo, vamos a ir adelante un poquito, en este mismo libro del patriarca, el verso 10, 42:10, que dice, y quitó Elohim la aflicción de Job. ¿Qué le quitó Elohim a Job? La aflicción. Él estaba afligido. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Entonces él se sentía solo, abandonado, pues él comienza a quejarse, a decirle, Señor, pero mire mi condición. ¿Sí? ¿Contra quién? O sea, ¿a quién debía él de ponerle la queja? Pues al Eterno. ¿A quién más? Cuando una persona necesita el hijo o algo, se siente con hambre o algo, ¿a quién le dice? ¿A la mamá o al papá? Es bueno cuando uno puede entender cuando está en el momento de la aflicción a quién se dirige. Porque a veces buscamos las amistades, los amigos, vamos a decir, de la vida, y nadie nos da una palabra de aliento, de consejo, o no la recibimos a veces. Parece que todo lo que nos dicen es como mal, no nos cae bien. Es cuando una persona está afligida porque ha fallecido un ser muy querido en su vida. Y usted se acerca, ¿qué le puede decir a esa persona que está afligida? A veces que le dicen, le acompaño en su pena. Eso no es poderle, es que él sienta, este también me está acompañando, sabiendo que no es verdad. Pero si usted se acerca y le dice, voy a orar por usted, que el Eterno me le dé fortaleza, me le dé fuerzas, para que pueda salir adelante en medio de su aflicción. Tal vez sean palabras que puedan llegar al corazón de esta persona al saber que en medio de la aflicción, la angustia y el dolor haya alguien quien sí pueda ayudarle en ese momento, y es el Eterno. ¿Quién más? El pastor le dará un consejo, una palabra, pero no le puede quitar la aflicción. El líder le puede dar a usted una palabra, el hermano o la hermana una palabra de consuelo, pero no le puede quitar la aflicción. El único que puede quitar esa aflicción en el corazón del ser humano es el Eterno. Miremos el Salmo 25. Vamos, hermanos, a tomar nuestras Biblias. El tiempo va corriendo y hasta ahora estoy comenzando. Salmo 25, del verso 16 al 19. Vamos a ver qué hermano puede abrir su micrófono. Salmo 25, del 16 al 19. Bueno, parece. Siga, hermana. Sí, señora. El que esté dispuesto, hágalo. Salmo 25 desde el 16 al 19. Exactamente. Sí, Señor, dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrece. Amén. Vea qué palabra tan hermosa. Mírame. ¿Sí ve
lo que dice el salmista en el momento de la aflicción. Por eso hay un pasaje que quiero que un hermano me lea y es en el libro de Jacob, o sea, Santiago 5:15, capítulo 5, verso 15. ¿Qué nos dice? Santiago 5:15, y la oración de fe dará salud al enfermo, y Yahvé lo levantará, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Creo, hermano, perdón, si está muy adelante, vámonos atrás. 5:15, perdón. Verso 13, perdón, versículo 13, hermano. Disculpe. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Amén. Entonces, si está afligido, ¿qué debe hacer? Orar. Y por eso en el salmo que la hermana leyó dice, mírame porque está orando. ¿Sí ve? Dice David implora protección y perdón y protección del Eterno. Entonces él dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy afligido. Este rey David también tuvo muchas aflicciones. Si nosotros miramos la historia de David, él tuvo muchas aflicciones, la muerte de un niño, sus hijos, uno de ellos le usurpó su reino, también murió uno de sus hijos también. Bueno, él pasó por momentos de mucha tribulación, angustia y sufrimientos, y a causa de eso vino aflicción, y por eso le dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy ¿qué? Solo y afligido. En ese momento él se sentía solo y se sentía afligido. Quiero decir a los hermanos que si en este momento usted se siente solo y se siente afligido, no se queje y comience tal vez a decir, es que el pastor no me llama, es que no me visita, es que los hermanos allí, pues allí no. Diríjase al Eterno. Hermano, cada uno de nosotros podemos orarle al Eterno. Si usted quiere doblar sus rodillas allí en su cuarto, si es mucha su aflicción, y clámele a Él y dígale, Señor, estoy solo y me siento afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de las congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. Vea qué oración tan hermosa que tenemos. Entonces, esto es lo que nos saca adelante. Porque, hermanos, sí nos quejamos porque el patriarca se quejaba de ver la condición en que él estaba, y él a veces se sentía como que si ya el Eterno no lo escuchara, como que sintiera abandonado por todos, sin nada, sin esperanza. Y por eso decía, Señor, ¿por qué me entregas en mano de los impíos? Ellos no hacen sino burlarse de mí. Soy un escarnio para ellos, Padre. ¿Ah? En esta parte él estaba orando, él estaba dirigiéndose al Eterno, dándole la queja, Señor, mírame. No me dejes así, como dice el salmista. Y también miramos en el Salmo 75. Si hay alguno que pueda leer este Salmo 75. Mano, dijiste 75, ¿verdad? Sí. 75, Sí. Baruch Hashem. Aquí está.
y dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Elohim, ayuda mía y mi libertador. Tú eres, oh Adonai, no te detengas. Amén. Baruch Yo Hashem. estoy afligido y menesteroso. Mire, hermanos, qué palabras tan hermosas que encontramos en las Escrituras, que nos traen aliento en medio de nuestra aflicción. Me siento solo y afligido, Señor. Esa era la oración de este patriarca, y por eso él, ¿a quién se quejaba? Al Eterno, porque ¿a quién más? Hermanos, en el momento de su dificultad, ¿a quién va a ir usted? ¿Se va a quejar al pastor? ¿Se va a quejar al líder? ¿Se va a quejar? No, dirijámonos al Eterno. Digámosle, Señor, mira mi aflicción, mira mi condición en que estoy. Y por eso, y Él escucha, porque miramos en el libro de Éxodo, o Shemó, el capítulo 3, versos 7 y 8. Sigan, hermanos, leyendo. Qué bonito que participemos de la lectura de la palabra. Mire lo que el Eterno mira también en nosotros. ¿Cómo dijo el versículo del Shemón? Éxodo 3, 7 y 8. Versos 7 y 8, el capítulo 3. Ya, y dice así la palabra del Señor. Dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra y a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Aquí Amén. miramos en el llamamiento que el Eterno le hace a Moche. Nosotros miramos que cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto. Estaba en aflicción de ver cómo los trataban tan mal como esclavos el faraón. El faraón es el que nos quiere esclavizar y es el que nos quiere llenar de angustia y de aflicción. Y el pueblo estaba allí, estaba en aflicción. Entonces ellos le clamaron al Eterno. Por eso él dijo Elohim, le dice a Moche, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído que su clamor. A causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Él conoce nuestras angustias. Él conoce la aflicción de su pueblo y por eso envió consolación a su pueblo en Egipto. Yo he escuchado, he mirado a mi pueblo como está angustiado. Ellos me están clamando a mí y yo he bajado para librarlos, para ayudarlos. Qué buena esta palabra, hermanos. Es una palabra de bendición para que en medio de la aflicción no te sientas solo. No pienses que estás solo. No pienses que no tienes ayuda, que no tienes a nadie. A tu lado está nuestro Padre Eterno. Está nuestro Adón Yeshua Hamashia, que Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. En medio de la angustia podemos clamarle a Él y Él nos escucha. Entonces miramos que en el momento de nuestra aflicción, nuestro dolor,
tenemos nosotros una ayuda maravillosa. Y hermanos, todos estamos expuestos a ser afligidos, a tener sufrimientos. Por eso en esta mañana pregunto, ¿quién de nosotros no ha tenido angustias? ¿Quién no ha tenido sufrimientos? ¿Quién no ha tenido dolor? ¿Quién no se ha sentido solo en su vida? En momentos difíciles en nuestra vida. ¿Verdad que si los pudiera ver a todos o estuviéramos en una keilá congregados e hiciera una pregunta de estas, todos levantarían su mano y dirían, yo he sido angustiado, yo me he sentido solo, yo he tenido muchas angustias y he sido afligido. Mire que todos estamos expuestos a pasar por allí. Hubo uno que llevó estas aflicciones por nosotros. Voy a leer que me parece muy precioso este pasaje, que es muy conocido por todos, y es en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Voy a leer del verso 3 hasta el verso 7, para no leer todo el capítulo, porque es largo y ustedes lo van a leer y van a tomar. Dice, los sufrimientos del siervo de Elohim. Hablando de nuestro Mesías como siervo. Ustedes saben que la Escritura dice que él, siendo Elohim, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte en el madero. Entonces él, cuando tomó forma humana como uno de nosotros y anduvo como uno de nosotros entre sus hermanos, nacido de mujer según la carne, de la tribu de Judá, entonces él vino, y dice la Escritura, el verso 3, despreciado. Él vino y fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Vea, él sufrió también dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él, mire, él sufrió aflicciones, sufrió angustias, y él sufrió soledad también. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. El verso 7 dice, hastiado él y afligido. Él sufrió, él fue afligido. No abrió su boca como cordero, y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él tuvo el sufrimiento como un ser humano. Él sufrió, él sintió dolor, él sintió angustia. En el momento en que él fue aprehendido, sus discípulos se fueron y lo dejaron solo. Todos sus amigos, aquellos 4,000 a quien les dio comida,
aquellos más adelante 5.000, aquellos a quienes Él levantó, paralíticos, cojos, ciegos, no estaban en aquel momento. Él se encontraba solo y angustiado. Hasta en el momento en que Él estuvo allí en el madero, se sintió tan angustiado. Por eso cuando Él va a llegar a ese momento, Él ora y dice: Padre, haz que de mí pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Como hombre estaba orando. Y como hombre allí se sintió solo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí ve? Él se sintió en un momento de angustia, de dolor, solo y abandonado. Pero aunque fue a la tumba, de allí se levantó victorioso. Por eso, cuando viene la angustia, el dolor y el sufrimiento, y le clamamos al Eterno, viene la bendición para cada uno de nosotros. El apóstol Jacob o Santiago dice que después de la tribulación, de la prueba, de la angustia, cuando la hemos soportado, recibiremos la consolación y la bendición. El tiempo corre, tenía algo que decirles. Me acuerdo, hace unos años, conocí una familia, un hermano que él vivía en los altos allá de Bogotá, arriba en la loma, y él trabajaba en zapatería, trabajaba allí. Había trabajado algunos años en una empresa, pero no sabía si ya le daban su pensión o no. De todas maneras, él trabajaba y sacó una plata prestada por ahí, y llegó el momento en que no la pudo pagar y fueron y le embargaron todo. Se llevaron desde la nevera, los muebles. Lo único que le dejaron, no vamos a hablar muy largo, fue la estufita y el cilindro de gas. El resto todo se lo llevaron. Quedó sin nada. Y la gente alrededor, los vecinos, que eran enemigos de la palabra, se burlaban y decían: así ve lo que le pasa a los evangélicos, que hablan que Dios está con ellos, que tienen la bendición de Dios, y vea, se le llevaron todo, lo dejaron en nada. Cuando él se vio así, angustiado y sin nada, se le vino a la mente y dije: voy a trabajar por lo que de pronto me llega la pensión, y se puso a hacer sus vueltas, y a veces no tenía ni con qué pagar el bus para ir al centro. Desde los altos allá de la ciudad Bolívar, por allá, se iba a pie hasta el centro con un maletincito, y hasta sus mismos cuñados, que la esposa trabajaba allí ayudándole en la zapatería, ellos tenían fábricas, se burlaban y decían: allá va el del maletín, siempre allá va el del maletín, pero en forma de burla. ¿Sí ve? Y él camina. Eso no fue fácil, fue tiempo, hasta que un día paró un carro frente a la casa de él, la casita, y los vecinos comenzaron a ver bajar muebles nuevos, nevera nueva, comedor nuevo, televisor nuevo, todo nuevo, y se asustaron. Uy, ¿por qué? Pues le salió la pensión y las platicas que le dieron, y él volvió a comprar todas sus cositas. En medio de su tribulación y su prueba, él no desmayó. Él salió adelante, y vea la retribución. El Eterno lo bendijo y recuperó sus cosas. Las cosas que se llevaron ya estaban viejitas, ¿sí? Y le dio nuevas. ¿Sí ve cómo es el Eterno de bueno? Cuando uno le clama a Él, cuando uno realmente dobla su corazón a Él y no se deja de vencer de la angustia, de la aflicción. Y para terminar, quiero que todos ustedes, si tienen sus Biblias, vamos a hacer una oración todos de un salmo muy precioso. O sea, vamos a leerlo en forma de oración. Si usted no tiene su Biblia o su celular para que lo busque,
el Salmo 34, dándole gracias a Él por la protección de Él, porque Él nos escucha, porque Él es bueno para con nosotros, para que así, porque Yeshua llevó en su cuerpo todas sus angustias, todas sus aflicciones, todas sus enfermedades, todas aquellas cosas que nos tenían agobiados, Él las llevó y fueron clavadas en el madero para que usted y yo seamos libres de todas estas angustias, problemas, dificultades y alcancemos de Él su amor y su misericordia. Y en oración vamos a leer este salmo para terminar y dice así: en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia, bendeciré a Elohim en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Elohim se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Elohim conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Elohim y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Elohim, y los libró de todas sus angustias. Aleluya. Miren, hermanos, Él nos libró de todas nuestras angustias. El ángel de Elohim acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Elohim. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Elohim, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Elohim no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Elohim os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Elohim están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Elohim contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ella. Claman los justos y Elohim oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Elohim a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. El verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Elohim. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Elohim redime el alma de sus siervos, y no sean condenados cuantos en ti confían. Amén. Qué bendición tan grande. Hermanos, que esta bendición del Eterno sea para cada uno de ustedes en esta mañana. No olviden, no se sientan solos, no se sientan que no. Si se siente afligido, haga oración. Clámele al Eterno. Quéjese ante Él, dígale: Señor, estoy así y así, Padre. Tú eres el único. Y la bendición de esta oración, de este salmo, vendrá sobre ti. Aleluya. Amén. Gracias, hermanos, en esta mañana, por esta palabra tan maravillosa que Él nos da a cada uno de nosotros. Que sea de bendición para usted y para mí, porque esta palabra no es solamente para ustedes, para mí, porque yo también siento angustia, siento tribulación, siento aflicción, pero cuando estoy en estos momentos o así en esta condición, sé que hay uno todopoderoso para clamarle a Él. Shalom, shalom, y si alguno tiene algo, ya son las 11, bueno, algo que decir, una bendición, puede hacerlo, hermano.